Hola, estamos aquí con el profesor Pedro Ortiz Álvarez de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Moreno, yo soy el decano interino de la escuela e invitamos al profesor Pedro Ortiz, profesor del curso de Derecho Constitucional de nuestra escuela, a hablarnos un poco de qué es una orden ejecutiva, cuáles son los límites y qué panorama podemos esperar con lo que estamos viviendo en estos días en Puerto Rico. Buenos días, Pedro. Buenos días, decano. Un placer estar contigo. Igualmente, Pedro Ortiz es profesor de nuestra escuela desde el año 1975, fue decano entre el 83 y el 86 y es egresado de la clase del 74 y también tiene una maestría de la Universidad de Harvard en Derecho. Pedro, explícanos qué es una orden ejecutiva. Pues, Fernando, es un concepto interesante. Una orden ejecutiva, en su esencia, es que opera así tanto en el sistema constitucional americano como en el nuestro. El sistema constitucional federal, ¿verdad? Americano es un poquito más amplio. Y en la Constitución de Puerto Rico, pues es exactamente, es esencialmente una sigue el formato de la Constitución de los Estados Unidos en materia de separación de poderes. Y la orden ejecutiva existe para cubrir aquellos espacios que la Constitución y la legislación dejan abiertos para acción ejecutiva. Es una manera de viabilizar que el Ejecutivo pueda establecer normas. En esencia, el Ejecutivo lo que hace es que ejecuta. Pues una orden ejecutiva esencialmente está diseñada para ejecutar, pero a veces pues trasciende un tanto y llega a lo que podría ser equiparable a una norma legislativa. Y entonces pues el problema es uno de ubicación, si cae dentro de los poderes inherentes del presidente o del gobernador, y si de alguna manera o si es compatible con la legislación existente. En ocasiones la propia ley permite que el gobernante, que el gobernador o el presidente emita órdenes ejecutivas. En este caso, un dato bien importante es que el concepto clásico a lo que se refiere es a órdenes que el presidente o el gobernador le da a sus empleados. Y eso, pues obviamente el gobernador lo puede hacer de boca y el presidente lo puede hacer por un tuit, que lo hace con frecuencia, que imparte instrucciones y dice esto se va a hacer de tal manera. Y tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico se recoge el concepto de un ejecutivo unitario, o sea que el poder está concentrado en una persona. Eso no quiere decir que a ese poder concentrado en una persona no se le establezcan límites legislativos, y eso ocurre con frecuencia. Esos límites legislativos podrían ser o no ser compatibles con la Constitución, normalmente lo serían. Y entonces, pues, la orden ejecutiva le da un sentido de formalidad a la instrucción, y además que la publica, la hace pública. Esa que estamos viviendo hoy, que es lo que provoca el interés en hablar de órdenes ejecutivas, realmente es sale de una autorización legislativa expresa. En Puerto Rico se legisló sobre este tema de las emergencias, empieza como para el año 1999. Es curioso que la orden ejecutiva que emite el gobernador Rosselló en torno al huracán María se firmó el 20 de septiembre del año 2017, se basó en esa ley, la 211 de 1999, que en ese momento estaba derogada. Pero claro, no quiere decir que no hubiese una ley, estaba la ley 20 del 2017, que es la que está vigente, existía y facultaba para la emisión de, el término que usaba la ley es órdenes. Aquí le añadimos lo de ejecutiva, porque es que probablemente los que la hicieron están pensando en el factor de publicidad, porque las órdenes ejecutivas se guardan, están disponibles para inspección, se publican. Eso es un tanto diferente, ¿verdad?, a lo que podría ser una orden en un esquema, en un escenario menos formal. Pero entonces la orden bajo la que está emitiendo la gobernadora en estos días es bajo una ley que aprobó la legislatura en el 99. Bueno, esa del 99 desapareció, quedó subsumida en la ley 20 del 2017 y faculta al gobernador o gobernadora a emitir órdenes.
entre otras cosas, estableciendo reglamentos o dejando sin efecto reglamentos, o emitiendo órdenes o dejando sin efecto órdenes. Es una, pero hay una autorización expresa de que haya una emisión de un mandato del Ejecutivo que obviamente en este contexto puede trascender las actuaciones de los jefes de agencia. Por ejemplo, en estas órdenes que emitió la gobernadora Vázquez, se le ordena a los que tengan síntomas a que sigan un curso de conducta. Eso no es usual en una orden ejecutiva. La orden ejecutiva es una orden al secretario de Educación, al secretario del Trabajo, o a todos los secretarios, o a todos los jefes de agencia. Aquí hay mandatos individuales. Entonces, pues todos tenemos un mandato individual de que no podemos salir de nuestras casas después de las 9 antes y ahora después de las 7 hasta las 5 de la mañana. Y en ese periodo que no estamos en una veda total con muchísimas restricciones, excepto los que caigan en unas categorías que podrían ser aquellos servicios fundamentalmente catalogables como de emergencia. Lo curioso es que aquí en Puerto Rico optamos por un modelo, y esto es muy frecuente, el modelo de seguir como modo de forzar cumplimiento el derecho penal. En Puerto Rico tenemos una tendencia muy marcada a recurrir al derecho penal porque parecería ser más intimidatorio, pero por otro lado es más difícil de aplicar, porque requiere un estándar de prueba, porque hay unos requisitos procesales con los cuales hay que cumplir. Y aquí pues no usamos lo que probablemente sea el modelo más simple de implantar una orden de esta naturaleza, que sería multas administrativas. Pues la multa administrativa puede comenzar como comienzan las multas de tránsito, con una mera notificación que se hace final y firme si no se recurre ante el tribunal. En el sistema de derecho penal hay que acusar. Y aquí se dice el delito menos grave y tiene una penalidad de hasta $5,000 o 6 meses de cárcel. Mañana, hoy estamos hablando... Bueno, hay un asunto ahí del principio de legalidad, ¿no? De que si la conducta no está claramente prohibida, puede haber un problema serio a la hora de ir a ver esos casos al tribunal, ¿no? A eso iba Fernando. Mira, en el artículo 6.14 de la Ley 20 del 2017, cuando se definen los delitos, no se incluye como delito en la desobediencia de una orden ejecutiva. Eso no se incluye. Una orden ejecutiva del tipo de la emitida por la gobernadora. La legislatura aprobó un proyecto de ley para enmendar la Ley 20 del 2017 para incluirlo. Se espera que la gobernadora firme ese proyecto de ley mañana. No sé por qué no lo firmó inmediatamente. Porque como tú sabes, si no había una tipificación delictiva y legislamos para corregir ese defecto, esa ley penal solamente es prospectiva. Y eso yo entiendo que se aprobó en la Asamblea Legislativa el jueves o el viernes de la semana pasada. Pero me imagino que para hacer una ceremonia de esas cosas que ocurren en el gobierno. Pero no hay ninguna razón para dilatarla, porque todas los intentos de aplicación de ley penal por razón de desobediencia a la orden de la gobernadora necesariamente se van a caer porque no están tipificados. Hay otros problemas constitucionales, aparte de la mera inclusión que se corrige ahora con la ley que se va a aprobar, la enmienda que se le va a añadir a la ley 20 del 2017. Eso pues va a rectificar el problema prospectivo de si hay o no una norma. Ahora la va a haber. Debió haberla habido desde que la legislatura se dio cuenta y la aprobó, pero nada, pues cuando la gobernadora la firme. Es que de la propia orden ejecutiva pueden surgir unos problemas. El juez Martínez Torres, cuando el Tribunal Supremo se expresa por primera vez sobre este asunto, señala que ve en esa orden unos problemas de vaguedad, unos problemas de imprecisión y de sobreextensión. Cuando se está interviniendo con libertades civiles de esta naturaleza, como el derecho de la gente a transitar, como el derecho de la gente a conversar, como el derecho de la gente a reunirse, pues se supone que exista, no se supone, el imperativo constitucional es que la regla tiene que estar redactada en términos limitados. Y aquí son excesivamente amplios. Y la ley podría, la orden ejecutiva, perdóname, podría tener algunos de esos defectos.
un dato adicional. Mira, mañana, ahora empieza este sistema de que los carros que tienen tablillas nones pueden transitar lunes, miércoles y viernes. Perdóname, los nones son martes, jueves y sábados. Los nones son lunes, miércoles y viernes. Pero da la impresión de que eso tiene unas excepciones. Esta mañana yo escuché a un oficial de alto rango de la policía en una entrevista con mi querido amigo Rubén Sánchez, en donde Rubén le hacía preguntas, oiga, y si esa persona tiene una emergencia que va para el hospital o que va para la farmacia. Bueno, sí, eso está permitido. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se le tiene que explicar al policía. Y este oficial en algún momento dice, bueno, eso quedará al juicio del policía que interviene. Ahí está precisamente el problema constitucional. Cuando se deja al arbitrio de un oficial público si la ley penal aplica o no aplica. Entonces, pues claro, pues la posibilidad de procesamiento con estos estándares tan imprecisamente delineados es bastante baja. De igual manera está el problema de sobreextensión, que eso en inglés le llaman el overbreadth. ¿Dónde está el problema allí? Bueno, que la ley cubre más de lo que resulta necesario para adelantar lo que tiene que ser un interés gubernamental apremiante. Y entonces, pues claro, uno dice, caramba, pues la pretensión es que todos estemos en la casa porque es imperativo lograr reducir los niveles de contaminación del virus. Perfecto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a quedar en la casa, pero hay excepciones. Y la excepción es emergencia o situaciones de esa naturaleza. Se describen algunas. Porque en los supermercados pues tenemos que alimentarnos la medicina, porque tenemos que atender las condiciones de salud. Pero en la farmacia se puede vender desodorante y se puede vender perfume. El perfume y el desodorante no están en el mismo nivel de la medicina. De manera que uno puede ir simplemente a la farmacia a ir por allí a ver si encuentra el perfume de su preferencia. O la gasolinera. Entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues los mecánicos no pueden trabajar. Bueno, ¿y qué pasa si la ambulancia se daña? ¿Qué pasa si al médico que puede ir al hospital se le daña el automóvil? ¿Cómo resuelve ese problema? Pues entonces, pues he escuchado, bueno, pero en ese caso sí hay una emergencia. Pues entonces tenemos que mandar a buscar al mecánico para resolver el problema de la emergencia del médico que necesita su vehículo para ir a su trabajo. Pues ese término de emergencia, pues es relativo, plantea unos problemas de interpretación que debilitan la validez constitucional de la ley. De manera que cuando se pretenda procesar a alguien, va a haber pues, un montón de abogados creativos con muy buena base para cuestionar las denuncias que se le quieran formular a los que supuestamente han violado la orden. Mientras tanto, esto desalienta. Fíjate una cosa curiosa. Tú y yo, que somos profesores, pues a nosotros se nos hace relativamente cómodo realizar trabajos académicos desde la casa y podemos dar clases desde la casa con estos sistemas formidables y gracias a Dios que lo podemos hacer y los estudiantes se afectan mucho menos que lo que les pasó durante el huracán y mucho menos de lo que les pasó durante el terremoto, que había unos problemas de accesibilidad al lugar de trabajo. Pero hay unas funciones que tienen que hacer los profesionales que no pueden llegar a su oficina. El abogado, el CPA, el economista que tiene empleados y que quiere pagar su nómina. Tenemos un problema. Pues en teoría no podemos ir a trabajar en nuestra oficina. ¿Y cómo manejamos el tema de pagar la nómina? Bueno, se nos permite ir a hacer el depósito. Bueno, pero para hacer el depósito hay que buscar los cheques. Y los cheques deben estar en la oficina nuestra o en la de los clientes. Y entonces todo se convierte en una confusión extraordinaria. Y claro, todo parte de una falta de diseño normativo y eso es explicable. No se le puede echar la culpa al gobierno en situaciones como esta. Nadie podía prever una situación de emergencia como esta. Es más, dentro de un huracán, nosotros en Puerto Rico por mucho tiempo no tuvimos un huracán similar a María. Y en tanto, pues eso genera descuido, falta de atención
que son explicables. De hecho, cuando uno mira la ley del 2017, el lenguaje no parece estar pensando en una epidemia o una pandemia como la tenemos ahora. Se parece más a lo que es la emergencia usual, que es el huracán, la inundación, porque esas cosas las vivimos. Tenemos situaciones de huracanes y tenemos situaciones en nuestra historia reciente, no tan graves como María, pero las tuvimos. Y por lo tanto, pues el legislador se ocupó concretamente de lo que sabía. Se debe aprender de las experiencias y yo creo que un buen trabajo para el futuro, para el gobierno, para sus consultores y para los académicos es que se deben preparar modelos de órdenes de esta naturaleza para que se implanten con un mayor grado de precisión, para que se evalúen con una mejor ponderación todos los intereses que están envueltos. Y de nuevo, si algo no queremos hacer en una época como esta, es algo que suene como una crítica al gobierno. Pero claro, el gobierno tiene que funcionar dentro de los contornos de la ley y la Constitución. Y en épocas como esta, esos contornos se tienen que tornar más flexibles, pero no se pueden reducir a cero. Pero sobre ese asunto te pregunto, ¿se ha visto que quien está llevando la voz cantante en todo este proceso es la gobernadora mediante la orden ejecutiva, que es como empezamos la conversación? ¿Tú piensas que la legislatura debe tener un rol más activo en el proceso de crear el marco normativo o con la base que ya hay que discutir es suficiente para que la gobernadora pueda manejar la crisis? Bueno, obviamente la función de ejecutar le corresponde al Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene muy poco que hacer en ese, no puede hacer nada como cuestión de realidad. Llama la atención y creo que fue muy bueno que por lo menos para fines prospectivos, por lo menos la omisión que había en la ley, pues se corrige con la enmienda que va a convertirse en ley ya mismo, probablemente mañana. Ese es el rol legislativo, pero claro, de las experiencias se aprende. Yo creo que una cosa que debemos aprender o que debemos tomar en cuenta es que probablemente en muchas de estas situaciones el concepto de multa administrativa puede ser más eficiente que el recurrir al procesamiento criminal. Además que mira, hay otras cosas que hay que seguirse planteando. La ley dice, si usted viola la orden, comete delito, y esto pues nos plantea un problema. El concepto clásico del derecho penal, porque por imperativo constitucional, es que no hay un delito si no hay una ley previa que establezca la conducta delictiva. Y entonces esa ley previa se satisface diciendo si se hace una orden ejecutiva posterior a esta ley que define una conducta en la cual actos que no se pueden realizar, eso satisface el concepto clásico del que la pena es nula si no hay una ley previa que la establezca, porque el derecho penal opera con muchísimas limitaciones. Pero lo que hablamos hace un ratito es que hay una tendencia a resolver problemas sociales mediante la criminalización, cuando probablemente existan mecanismos administrativos y civiles más eficientes que el recurrir al procesamiento criminal. De acuerdo. Pues muchas gracias, Pedro. Yo creo que tenemos aquí tenemos una mini clasecita sobre órdenes ejecutivas, que es un tema súper interesante. Por lo general, en tu experiencia como profesor de constitucional, los límites de una orden ejecutiva, ¿cuáles son en circunstancias más o menos normales? Bueno, pues tiene que ser, obviamente, como en cuanto se refiere a ejecución, pues son muy amplios. En cuanto se refiere al establecimiento de normas de un contenido similar a lo que debería ser una ley, está el problema de si es compatible con la Constitución, porque el gobernador no puede por sí mismo legislar. Y si existe un marco de delegación, aunque aquí la delegación puede ser amplia y general, que establezca algunos criterios. La que existe en Puerto Rico en este momento cumple con eso limitadamente, muy en lo mínimo de lo que es el imperativo constitucional, y en algunas aplicaciones pues probablemente se ha trascendido lo que es posible.
En esta ley ejecutiva, en esta orden ejecutiva, perdóname, se hace referencia a los poderes inherentes del gobernador, que ciertamente los tiene, pero los poderes inherentes del gobernador están vinculados con la ejecución. Yo no concibo que pueda haber un procesamiento penal basado en una orden ejecutiva que se ha aprobado a base del poder inherente del gobernador. Porque falta el fundamento básico, que es la ley. Uh-huh. Aquí ocurre, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ley y el delito, pues eso es la misma relación que hay entre un perro y un ladrido. No puede haber un ladrido si no hay un perro. Pues no puede haber un delito si no hay una ley sobre cuya base se establezca la conducta que da lugar a la imposición de un castigo. Y la última pregunta no tiene que ver tanto con las órdenes ejecutivas, tiene que ver un poquito con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. ¿Hay algo que prohíba a los legisladores, alguna disposición constitucional que prohíba a los legisladores reunirse a distancia, como estamos haciendo nosotros con nuestras clases, o están obligados a sesionar en el Capitolio por alguna disposición constitucional? Bueno, eso ha sido salubrista de estos días. Eso ha sido planteado en el Congreso de los Estados Unidos por el problema de algunos congresistas que están o contaminados. Hay un par de ellos, dos en la Cámara, uno en el Senado, o algunos que tuvieron contacto con esos congresistas y tienen la preocupación y se han aislado. En la Constitución norteamericana hay una disposición que textualmente dice que si un porcentaje de los miembros presentes insisten en el que se haga un récord del voto. Recordemos que la Constitución se hace en 1787. Así se debe proceder, aunque sea a petición de una minoría de los miembros del cuerpo. Y la tradición es que la votación se hace en vivo. La tradición es exactamente igual en Puerto Rico. Pero aquí es que viene este tema de si la Constitución es un documento que se preparó en un momento de la historia y quedó fijo allí, o si hay algunos elementos de la Constitución que deben responder a los cambios sociales, en este caso los cambios tecnológicos. Si uno va al canal donde se transmiten los procesos legislativos de España, es impresionante. El presidente hablándole a un cuerpo legislativo que es enorme, a 6, 8, 10 que están allí, que son precisamente los líderes legislativos. Esos fueron allí a dar su discurso. Pero la presencia de los demás miembros del cuerpo era a distancia. Y mi parecer es que ellos están contemplando que se pueden tomar decisiones sobre la base de una presencia mediante mecanismos tecnológicamente aceptables. En Puerto Rico sí deberíamos estar pensando en esas nuevas realidades de la tecnología. Y a veces apegarse a esto tiene un efecto tan limitativo. Mira, para darte una ilustración que a mí me preocupa muchísimo, y lo he dicho en muchas ocasiones, la Constitución nuestra dice que los proyectos de ley se tienen que leer, pero es una lectura que nadie oye. Uh-huh. Es simplemente un formalismo. Se pierde tiempo en eso. Eso tiene que ver con una época en donde la publicidad era extremadamente difícil. Pero en estos días se presenta un proyecto de ley y lo podemos ver electrónicamente, no solamente los legisladores, todo el mundo, cualquier ciudadano, cualquier curioso. Pues la pregunta es: ¿por qué se tienen que dedicar tantos recursos a esta formalidad que ciertamente ha perdido eficacia? Pero siempre hay el argumento, es que la Constitución lo ordena. Y bueno, pues hay veces que hay que sentarse a pensar si debemos interpretar la Constitución de nuevo como una pieza de museo a la cual se tiene que acudir con extremada solemnidad. La solemnidad no es una mala cosa, pero se podría seguir el mismo molde solemne utilizando mecanismos más ajustados a la realidad social. Yo no veo particularmente nada tenebroso en que los legisladores en situaciones como esta, por lo menos en situaciones como esta, puedan participar
como lo estamos haciendo nosotros, mediante reuniones como cuando reunimos nuestra clase, que podemos ver a nuestros estudiantes y sabemos que son ellos los que están de frente, que no son fantasmas. El peligro de antes podía ser, bueno, si fuera telefónico, estrictamente telefónico, pues habría que saber si el que está al otro lado es de verdad el legislador o no lo es. Pero utilizando la tecnología más adelantada, esos riesgos desaparecen.